Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Locutores y un Micrófono. Hoy hablaremos de un instrumento, la verdad, fascinante, el hidráulis, considerado el primer órgano musical de la historia. Pero, ¿cómo funcionaba esto? No sé, Juan, ¿nos explicas un poco de cómo iba? Claro, pero primero tendríamos que resaltar sobre el creador, ¿no? Ctesibius, un antiguo griego, el cual se centraba en el funcionamiento de sistemas hidráulicos. Es verdad, Juan, y su funcionamiento en sí es bastante interesante. No solo generaba sonido con tubos de diferentes longitudes, sino que también tenía un mecanismo de aire comprimido impulsado por agua. Pues ahorita vamos a profundizar si quieren un poquito en esto, pero Max, cuéntanos quién fue Ctesibius, porque se escribe con K. Sí, curioso, Nicolás, que se escriba con K, pero pues se lee Ctesibius. Bueno, este personaje fue un ingeniero, como bien dijo mi compañero y amigo Juan, de un ingeniero griego del siglo III antes de Cristo, allá lejano. Conocido, la verdad, por sus innovaciones en la mecánica de fluidos. Ya desde entonces hablamos de mecánica de fluidos, compañeros de mecatrónica. Bueno, él fue el primero en utilizar la presión del aire controlada para generar sonidos en instrumentos musicales. Interesante. La verdad es que sí, tal más interesante que su nombre, ¿no? Es acá increíbles los griegos con sus nombres. Pero miren que él no solo por tener esa acá, sino que también era famoso por sus estudios sobre la elasticidad del aire y por sus otros inventos, como relojes de agua y bombas hidráulicas. Sí, tienes mucha razón, Juan. Porque el hidráulis no solo fue un avance técnico, sino que también influyó en la evolución de los órganos posteriores. Eh, um, ¿Alguno nos puede Pero explicar? Nico, yo tengo Sí, una pregunta. dime. ¿Cómo funcionaba el hidráulis? Porque solo hablamos del creador. Uy, curioso. Max, ¿tú sabes? Sí, según mis fuentes, la verdad, estuve investigando un poquito de esto, el hidráulis utilizaba una bomba manual para mover el agua de un recipiente sellado. Esta agua ejercía una presión sobre una cámara de aire y la empujaba hacia los tubos del instrumento. Déjame complementarte ahí porque pues necesitamos también agregar que esos tubos tenían diferentes longitudes y diámetros, ¿no? Lo que determinaba la altura de las notas musicales. Pues no podía ser todas las mismas teclas la misma nota. Así que al presionar las teclas se abrían las válvulas que determinaban la entrada de aire en los tubos correspondientes y así generaban diferentes notas. Y tienes razón, Juan, porque de esta manera el músico podía controlar qué notas sonaban y combinarlas para formar pues melodías. Algunos modelos del hidráulis pues podían tener, creo, si mal no estoy, hasta 24 teclas. Y pues bueno, eh, Max, Ya tú metiéndonos sabes en la parte técnica, Nico, yo más quiero parte saber, técnica. porque somos ingenieros de sonido, ¿no? Necesitamos saber la parte técnica. ¿Qué rango sabes qué rango de frecuencias o bueno, las escalas que manejaba el hidráulis? Pues sí, por ahí investigando un poco en algunos libros que me encontré por ahí en la biblioteca de la universidad, pues dicen que se estiman que el hidráulis podría producir sonidos de un rango de entre los 100 a los 1500 Hz. Esto también pues depende del tamaño de los tubos y pues de la presión que se generara con el aire. Y como no, pues este instrumento pues iba fin con la música de ese entonces, ¿no? Como el modo dórico y frigio. Esa era la música del momento. Sí, porque pues en ese tiempo los griegos segmentaron la música de esas formas y pues este diseño permitía variaciones en el timbre, lo que lo hacía en sí pues muy versátil para distintos tipos de interpretaciones que pues había en esa época. Pero Max, tú que eres nuestro investigador estrella, ¿sabes cómo funciona la mecánica de este instrumento? Claro, sí, Nicolás. Pues según también leí por ahí y vi en algunos videos que me informé, dice que funciona con el sistema de bombeo de agua, como habíamos dicho, pero este mantiene una presión constante en las cámaras de aire, lo que permitía que el sonido fuera estable y continuo, o sea, que no cortara en ningún punto. Bueno, pero para este punto nos preguntaríamos si es el mismo material para todos los tubos, ¿no? Porque yo encontré en internet que algunos tubos eran de bronce u otros los hacían de cobre. Y pues claramente las longitudes de estos variaban entre 30 centímetros y 2 metros. Uy, Wow. pucha, eran como altos. Sí.
Pues Interesante. mira que eso tiene una explicación. Los más largos producían notas más graves, mientras que los más cortos generaban las notas agudas. Sí, 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 sí. Y además algunos modelos tenían mecanismos de refuerzo para mejorar la resonancia y amplificar, pues así de esta forma el sonido que producía. Ingeniería del momento, ¿no? Sí, claro, claro. Max, ¿tienes algo más curioso, algún dato? ¿Será que el Hydraulius siguió Sí. durante la historia o se quedó ahí solo en Grecia? ¿Tienes algún dato Pues, ahí para dar? Miren que es curioso que, bueno, como ya sabemos, Roma invadió a los griegos y tomaron muchas ideas. Ya lo sabemos también por los mitos que son los dioses griegos, pero con nombres romanos. Pues el hidráulis también se volvió popular en el Imperio Romano y era utilizado en espectáculos públicos y celebraciones. Mira que navegando por internet, en representaciones del Hydraulius aparecen en mosaicos y relieves, lo Juan, déjame que usar indican, Wikipedia. claro, Wikipedia, fuente confiable. Y esto nos indica su importancia en la sociedad romana, ¿no? Dato Pues, curioso. Sí, aunque la verdad se dice que Nerón era un gran admirador de este instrumento y lo usaba en sus eventos privados, porque pues ya saben, un emperador ¿De qué sin eventos música, estará pues, hablando? estaría como raro, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, y pues, aunque no sepan, con el tiempo el hidráulis siguió evolucionando, muchachos. Y pues esto se convirtió en órganos más grandes y complejos, además. Y cambiaron el sistema de agua, porque pues lo vieron un poquito obsoleto, y ahora se empezó a trabajar con un sistema de fuelles. Oh, qué interesante, muy interesante. Pero mira, Max, te quiero decir algo más interesante y es que en la Edad Media, pues lo dijimos anteriormente, el hidráulis era el padre, abuelo, bisabuelo de los órganos. ¿Y por qué se dice eso? Porque en la Edad Media se retomó el concepto del hidráulis y lo aplicaron en los órganos de la iglesia, lo cual cogieron el principio de los tubos sonoros y la distribución del aire. Ve, al parecer este invento que Ctesibios hizo dejó una huella bastante marcada en la música y la ingeniería, influyendo bastante entonces en lo que hoy vemos como órganos modernos, que también se vio a lo largo de la Edad Media y que actualmente los órganos tradicionales así no se ven tanto, pero sí se lograron sintetizar y se lograron amoldear en un instrumento más pequeño. Pero a ver, en sí, ¿qué podemos concluir de esta historia? Pues sí, pues como bien dices tú, Nico, el hidráulis fue una obra maestra de la ingeniería antigua. Porque no sé, imagínate tú entrar a una iglesia y te vas a casar, la marcha está nupcial. Imagínate te la tocaba con otro instrumento que no fuera un órgano de iglesia. Entonces, la verdad, sí marcó un hito en la historia de la música. Interesante. No solo en la música, sino que también en la parte de ingeniería, porque estuvo combinando el agua, el aire, el sonido. Y tras de eso lo combinó con la música. Bueno, los griegos tenían una gran creatividad, ¿no? Sí, la verdad sí, tienes razón, Juan. Pero bueno, yo creo que llegamos a nuestro fin de nuestro segmento. Muchísimas gracias, chicos, Max, Juan y mi nombre es Nicolás Vanegas. Este fue Y a los locutores, por escucharnos, por aguantarnos. Claro, nuestro querido a los público. espectadores. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del día de hoy y nos vemos. Muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta la próxima.